Dice José Antonio Meade que México le debe mucho al PRI. Para quien aún no lo sepa, Meade o Meade es el candidato oficial del PRI con rumbo a la presidencia de 2018 y sostiene Meade que cada institución, cada paquete económico y cada cosa que exista en el país se lo debemos al PRI, y se supone que lo designaron a él como candidato porque es un hombre muy preparado y porque es un personaje honesto. En mi opinión, quizá haya sido un hombre honesto antes, pero su primer acto de deshonestidad profunda es aceptar representar al PRI. El segundo acto de deshonestidad es decirnos que el gasolinazo de inicios de 2017 era la única respuesta posible, porque más de un economista opina que no necesariamente. Vaya, Meade no acepta que su imaginación solo dio para eso, lo cual es muy peligroso, viniendo de alguien que tiene una probabilidad real de ser el próximo presidente del país, pensando en que el fraude ya debe estarse cocinando. El punto es que es un hombre peligroso porque para él, quien tiene que pagar el dinero que le falte al gobierno es la población. Para eso da su imaginación y nada más. Pero repito, es más peligroso todavía porque representa al PRI y al PAN juntos. En él confluyen y se mezclan los dos partidos. Esto es, Meade representa al sistema en su conjunto. Es muy deshonesto este señor porque cada institución y cada peso invertido en el país se lo debemos a Pemex y a nuestros impuestos. Es decir, Meade dice que estamos en deuda con el PRI como si nos hubieran hecho un favor, como si cada peso para construir al país hubiera salido de los bolsillos del PRI o de los priistas, pero no. Cada peso invertido en nuestras instituciones y paquetes económicos salió de nuestros recursos consagrados en la Constitución, y ahora que Pemex no aporta lo que antes, nos están sangrando a nosotros. Gracias, Meade. Pero Meade es deshonesto además porque no se atreve a decir que el PRI y el PAN han saqueado al país en el beneficio personal de los priistas y los panistas, y bueno, sus partidos satelitales. Y es más deshonesto todavía porque no nos dice en qué estado está el país gracias al PRI y al PAN, pero sobre todo gracias al PRI. Veamos en una perspectiva general lo que México le debe al PRI y por lo que les tenemos que agradecer. Les debemos agradecer vivir en un país que no tiene Estado de Derecho, en el que nacer mujer, niño, niña, hombre o mujer es una maldición en sí misma, en el que estar vivo es un peligro en sí mismo y constante porque nada nos ampara y no podemos confiar en ninguna, absolutamente ninguna institución. Les debemos agradecer vivir en un país con el 98% de impunidad, esto es, un país en el que hagas lo que hagas, lo más seguro es que nunca tengas que enfrentar a la justicia. No creo que haya muchos países en el mundo que vivan así, vaya, ni siquiera en África o en el Medio Oriente. Les debemos agradecer el vivir en un país que depende casi en su totalidad de Estados Unidos para poder vivir. Y justo ahora nos encontramos en medio del jaloneo por ver si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte continuará. Y la bronca es esa, que somos plenamente dependientes, no podríamos producir ni siquiera nuestro alimento. Les debemos el vivir en un país en donde la vida no vale nada y donde imperan las organizaciones criminales y muchas de ellas operan a través del gobierno. Les debemos el hecho de vivir en una guerra absurda y quizá y en unos días les debamos también la ley de seguridad interior que posibilitará más y más abusos de poder y más debilidad en el tema de los derechos humanos. Les debemos ser uno de los países que siempre y en todo aparecen entre lo peor de las mediciones de cualquier cosa. En promedio, somos de los 3 o 4 países peor evaluados en cada indicador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Pero esto sucede en todo, vaya, ni siquiera somos de los países peor evaluados para vivir en relación con los países desarrollados, sino en relación con América Latina. Y la razón es sencilla. México, al mando del PRI, se convirtió en un mundo caótico en el que reina la permisibilidad. Todo se puede en México, nada más tienes que pagar por ello. Esto es un producto más de la corrupción e impunidad que el PRI no inventó, pero que quizá es su mejor exponente a nivel mundial. Meade es un ser deshonesto porque no nos dice que su candidatura es el resultado de lo que el PRI es y representa para México. Vaya, si México tiene un enemigo, es el PRI.
Y Mid es un personaje externo, no es priista como tal, así que viene a hacer lo que todos sabemos, esto es, cubrir el criminal paso del PRI por México, lo que significa que su deshonestidad probada solo es una cuestión de tiempo. Si Mid fue honesto, ya no más. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.